Gracias por disponer tu corazón a recibir verdad junto con nosotros a través del resumen del Ágape en Vivo sesión 453, en donde el Espíritu Santo nos invita a vivir en santificación permanente. Habiendo recibido la verdad de la vivificación que Dios opera en sus hijos y que el Espíritu Santo se ocupa de guiarnos a toda verdad, para que en fe participemos de la santificación que nos hace libres para vivir comunión. Ahora somos invitados a aprender a vivir en santificación permanente. En este ágape, Abba nos muestra la importancia de aprender a participar en su obra de santificación absoluta, que es indispensable para que se cumpla la promesa de hacernos conformes a Jesús. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Santificación es el proceso por el que Abba nos hace libres de todo lo que no es divino, con el fin de hacernos libres y capaces de vivir comunión absoluta. La conciencia de la ubicación de Jesús en mi espíritu, con el único propósito de darme la vida divina, es requerida para ser vivificado 24/7. Así que hoy vamos a continuar permitiéndole a nuestro Padre abundar sobre esta vivencia de santificación constante en nuestras vidas para que sea algo que cada uno de nosotros sabemos permitir, sabemos participar correctamente en el proceso, en el mecanismo de la santificación y vivir el resultado, que es la razón por la que hay una provisión de santificación, es porque Dios quiere generar un resultado en nosotros. El resultado final es absoluta santidad. ¿Qué es eso? Absoluta ausencia de todo lo que no es divino en nosotros, en cada uno. Y la absoluta presencia de lo divino en nosotros. Ese es el estado perfecto de santidad, el cual es normal a Dios. Es normal, es su existencia eterna e inalterable. Por eso Él es incorruptible, porque no hay manera de alterar lo que Él es, y por eso Él es santo. ¿Sí? Santo, 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 Padre, el Padre es santo, Jesús es santo, el Espíritu es santo. No hay manera de que eso se corrompa. Y eso es lo que Él se ha comprometido a realizar en cada uno de sus hijos. La necesidad y el proceso de amor nos es mostrado claramente en la vida de Saulo de Tarso. Saulo fue criado y formado para distinguirse como un líder exitoso entre la secta judía de los fariseos. Su creencia de Dios le llevó a la convicción de cometer violencia y homicidios en nombre de Dios. Jesús conduce a Saulo en amor al arrepentimiento que le permitirá vivir santificación. Si has participado en los ágapes que Dios viene dándonos, pues tienes un fundamento, una introducción para comprender el lenguaje divino y la verdad que expresa, ¿no? El lenguaje divino es verdad porque es eterno, porque es perfecto, porque es incorruptible. Y la renovación de tu entendimiento es traerte a operar
en la verdad que Dios es, que tú seas un testigo, una evidencia de esa verdad en todos los aspectos. Y esto requiere forzosamente la remoción, el quitar de cada uno de nosotros todo lo que en nuestro entendimiento no es verdad divina. Bueno, donde voy a usarme yo como ejemplo, donde mi entendimiento está todavía mezclado, eh, en, construido a la humana con conocimientos adquiridos, con creencias aceptadas que no vinieron de Dios a mi espíritu, sino que yo compré artificialmente. Y eso puede incluir muchísimo texto de la Biblia, construido de tal forma que estoy convencido de que las cosas son de esta manera, que aquí Dios está diciendo ABC, aunque eso no tenga nada que ver con lo que Él ha dicho o con quién Él es. Y la historia abunda en mostrarnos cómo funciona ese problema. Saulo de Tarso es un enorme ejemplo de este problema. Quien viniera a ser alguien hermoso en la familia divina, Pablo, como Saulo de Tarso, él estaba lleno de escritura de la Biblia, pero de engaño con respecto a Dios. Toda su interpretación de lo que el texto dice, llevado a un esquema de creencia que se denominaba fariseísmo. Él era fariseo en su denominación, por usar esa terminología que hoy se trajo a la mesa. Lo llevaba a una conceptualización de Dios, de sí mismo y de los demás completamente opuesta a la verdad divina. Y eso lo vivió porque él no era de creer ligeramente, no era de armas tomar. Entonces, cuando Jesús se aparece, se manifiesta, Jesús no cabe dentro del esquema de su manera de creer y por lo tanto es enemigo. Y a los enemigos en su entendimiento humano sobre Dios hay que destruirlos. Y entonces él se lanza a cumplir esa tarea físicamente eh, y a perseguir a todo aquel que confesara a Jesús como Dios y a exterminar esa creencia. Esa era su misión divina, así lo veía él, con una convicción y una resolución a cumplirla total. Bueno, vamos hoy a ver cómo es santificado este personaje, ¿sí? Y cómo en esa santificación que Dios opera en él, empieza a manifestarse la mente de Cristo, un ser renovado, no solamente redimido, no solamente regenerado, hecho de nuevo, sino renovado en su entendimiento. Él desde la niñez es educado, es criado, es adiestrado para ser ejemplar en su devoción, en su obediencia, en su disciplina religiosa y a no ser uno del montón, sino a despuntar, ¿no? A realizarse como un líder, como una persona ejemplar en el ejercicio de todo eso, que en su cultura era el éxito. Y se define de esa manera, lo logra con mucho esfuerzo, sacrificio, disciplina, entrega, etcétera, etcétera. Y esto es donde entra el conflicto con Dios, ¿sí? Y esto te habla a ti, me habla a mí de tener mucho cuidado aquí, porque cuando Jesús aborda a Saulo de Tarso, las palabras que Jesús le habla van directamente al punto que nos concierne a ti y a mí en el asunto de entrar a vivir santificación permanente. ¿Por qué digo permanente? Porque mientras estemos aquí en la tierra, tú y yo no podemos darnos el lujo de pararle al proceso de santificación.
Anda en eso. Vamos a ver el encuentro con Jesús. Jesús se aparece a él en el camino a Damasco. Y Jesús de inmediato aborda a Saulo de Tarso, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora tiene un encuentro con un personaje que no conoce, pero que es superior a él, obviamente, porque se manifiesta en una luz inigualable. Él cae de su cabalgadura y se encuentra en tierra y escucha esta voz que jamás ha escuchado, que lo conoce por nombre y que le lleva directamente a encontrarse en enemistad, en una agresión en contra de este personaje que se manifiesta. ¿Por qué me persigues? Y luego le habla de lo que se está haciendo al hacerlo, o sea, lo que Saulo está haciendo a su persona al perseguir a esta persona que él no conoce. Y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No dice: me estás dañando, no, tú te estás dañando, tú te estás destruyendo. Aquí está la entrada. Saulo responde: Señor. Y esa palabra que usamos muy ligeramente hoy es una palabra de un peso enorme, porque al aludir a Jesús como Señor, Él está poniéndose, reconociéndose bajo esa autoridad. Señor, ¿quién eres? Entonces viene la respuesta, lo que nunca esperó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo tiene que decidir qué va a hacer con Jesús. Ahora ya tiene nombre esta persona extraña, Jesús. Resulta que Jesús no es un falso profeta, un engañador, es Dios. Entonces Saulo responde y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto es un vuelco, esto es una vuelta de 180 grados, ir en dirección opuesta a donde iba. Iba a perseguirte, ahora voy a obedecerte. Ahora voy a respetarte, ahora voy a someter mi vida a ti. En el concepto de Saulo, aquí no había en él entendimiento de ser adoptado, hecho hijo, a qué vino Jesús, nada, nada, nada. Él lo que tenía era un entendimiento piramidal. Dios es arriba y los demás estamos abajo. Y si Jesús es Dios, Él está arriba, yo voy a estar abajo. Y eso es la relación que voy a iniciar ahora con Él, porque estaba equivocado. ¿Qué quieres que yo haga? Pero esa acción permite que empiece Dios a santificar su nombre en Saulo, a santificar a Saulo, a traerlo al amor y a la relación correcta que Dios quiere tener con él. Jesús le da instrucciones, le dice: todo lo que quiero que hagas es que te vayas a esta casa, ahí te van a recibir y vas a esperar allí hasta que venga alguien que te va a indicar lo demás. Y Saulo empieza a caminar
en guianza. Vamos a brincarnos años después y empezamos a ver fluir el fruto de la santificación en una persona que de donde estaba, de donde fue su inicio, ahora puede recibir verdad, plasmarla en estas cartas maravillosas que le fueron dadas a escribir y vivir cada día más creciendo en comunión hasta el punto de poder decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y tener una claridad dada por Dios a su vida de que el propósito de que Jesús haya venido es hacernos hijos, hacernos hermanos y que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Pues ahí tienes el ejemplo. Vivir arrepentimiento correctamente es el único medio para participar en la santificación. Arrepentimiento es una palabra que necesita ser renovada en cada hijo divino para que represente la expresión de amor más evidente. Entonces, Dios tiene que santificar mi ser, y el compromiso que Él hace en Tesalonicenses 5 es que Él te va a santificar por completo, espíritu, alma y cuerpo, y te va a preservar irreprensible. Eso es un estado de incorrupción o incorruptibilidad. Bueno, pero no puedes llegar a ser incorruptible si no hay primero una completa santificación. Entonces, esas creencias relacionadas a Dios o relacionadas a ti o relacionadas a los demás, todo lo que se llama creer en ti, necesita ser renovado. Y por favor, ten presente que en el catálogo de creencias que cada uno traemos puesto están las negativas. Eso no lo creo, eso no es verdad, es un creer negativo. Eso lo califico mentira, eso lo califico imposible. Esto sí lo creo posible, correcto, etc. Esto lo creo, es un creer. Positivo o negativo es un creer. Todo, el total, necesita ir a santificación. Entonces vemos a Saulo, él viene con su catálogo de creencias y lo está viviendo y eso exige que él extermine toda mención de Jesús. Hay una intervención divina, una intervención de amor y eso causa un giro en el corazón de Saulo de Tarso. Él recibe a Jesús, él se entrega a Jesús, él se somete a Jesús. Eso se llama arrepentimiento. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a vivir. Si vamos a vivir santificación, el proceso divino es un estándar. No cambia, no se altera con ninguna persona y en ninguna situación. Es idéntico. Por lo tanto, sencillo. Una vez que el Espíritu Santo te lo hace ver y lo vives, esta práctica debe ocurrir en nosotros todo el tiempo. Por eso es santificación constante. ¿Cómo vivo mi santificación? En arrepentimiento. Pues para vivir el arrepentimiento correctamente, este ejemplo que Dios nos ha puesto en la mesa hoy es muy importante porque ¿qué no ves en esto? Jesús no le dice a Saulo, bueno, ya te diste cuenta quién yo soy, entonces ahora tienes que pagar por todo el mal que has hecho. Tienes que hacer penitencia. Tienes que lograr, tienes que demostrar, tienes que... No.
Así no trabaja Dios. Y cuando tú o yo, cualquiera persona, ha aceptado ese tipo de normas y requerimientos y todo para ser perdonado, ni siquiera santificado, nada más perdonado, entonces eso sí es un engaño. Arrepentirme es vivir a la luz del amor que Abba es, para que Él me ame, perdonándome y limpiándome de toda maldad. Vivir en luz permite que Abba haga evidente a mis ojos lo que Él está listo a limpiar y sanar en mí. Cuando lo hace y yo acepto vivir perdón y limpieza, soy hecho libre y santificado para vivir más y más comunión. Y como quiera que esto se aplique a tu vida, permite santificación. De otra forma no vas a poder vivirla, porque si tú, cuando se habla de arrepentirte, por ejemplo, si en ti eso causa lo que causaba en mí, híjole, tengo que avergonzarme, tengo que arrastrarme como un gusano en el suelo y tengo que convencer a Dios de que voy a cambiar y voy y le hago promesas de que ya no lo voy a hacer. Y busco cumplirle, pero vuelvo a fallar, etcétera, etcétera. Todo ese círculo vicioso, tan destructivo en el que muchos hemos estado, tiene que ser santificado. Porque el arrepentimiento que Dios produce es un acto de fe, es un acto de amor, es un acto de descanso. Es importantísimo que te veas en constante santificación y que la entiendas. ¿Qué va a hacer Dios? Traerte a verdad. La verdad confronta la mentira. La luz expone lo que hay en las tinieblas. Y eso es lo que verdad hace. La entrada de tu palabra alumbra. ¿La entrada dónde? A mi espíritu, de tu palabra. Alumbra. ¿Y qué hace ver? La luz todo lo manifiesta. No hay nada oculto en su presencia. Una de las evidencias más sólidas de la obra de Dios en ti y en mí es que vengamos y permanezcamos en luz. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que ya todo está bien en mi vida? No. Quiere decir que ya no escondo, ya no justifico, ya no disfrazo, ya no defiendo. Si son las acciones físicas de Adán y Eva. Se vieron desnudos, cogieron hojas de higuera para cubrirse. Oyeron la voz de Dios, se fueron a esconder. Y cuando Él los confronta, se echan la culpa y le echan la culpa a Él. Eso se acaba cuando vienes a la luz. ¿Por qué puedo venir a la luz si todavía hay tanto en mí que está mal? Pues porque vengo a ser amado, no a ser avergonzado. Vengo a ser santificado, no a ser condenado. Vengo a ser glorificado, porque esa es la voluntad de tu Padre. No solamente, ya te quité todo lo que traías, no. Vestirte de lino fino, poner anillo en tu dedo y darte parte en lo divino. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!